Buenas noches, mis amigos. Sandro Álvarez acá con la música de nuestra banda Erótica en fondo. Y acá pues compartiendo un ratito bueno con ustedes aquí luego del buen aguacero que hemos cogido. Gracias por sintonizar, por conectarse, por darme un rato de su vida, ¿no? A escuchar acá lo que tengo que decir, o mi opinión desde mi punto de vista, de las cosas que me ponen a pensarlo en voz alta. Es lo que precisamente hacemos acá en este segmento, los martes y los jueves, cuando se puede, y por lo menos hasta este momento hemos podido sacar siempre un tiempo aparte de nuestra agenda de trabajo para compartir con ustedes. Gracias siempre, y estén atentos a las noticias que están corriendo en estos momentos en todo el mundo. Aquí cambia la cosa minuto a minuto y realmente pues hay unas tendencias que no son las mejores. Definitivamente el mundo que estamos viviendo ahora, si usted ha vivido algún tiempo, ¿no? Tiene ya unas cuantas canas en la cabeza, y aún las personas más jóvenes también que están muy conscientes de lo que pasa. Usted se dará cuenta que longitudinalmente, cada día, cada año, la cosa es más difícil, no mejora. Aparte de las clases elitistas más altas, es decir, billonarios y los que tienen recursos casi infinitos, pues para eso, pues el mundo siempre está bajo el control de lo que ellos decidan, de alguna forma, de alguna manera. Nosotros acá, los silvestres, los de a pie, pues estamos a expensas de decisiones del gobierno, decisiones de la industria, decisiones de la banca, bueno, de todo el que crea, ¿no?, que de alguna forma o manera corre el aparato, corre el sistema donde usted y yo vivimos. Así que no es fácil descondicionarse de eso, no es fácil poder ver más allá de lo aparente. Es sumamente complicado a veces poderse salir del ojo del huracán y ver todo lo que está pasando fuera, ¿no? Y sacar la cajita cuadrada de zapatos de la cabeza y tratar de ver el mundo un poco más allá de ese Matrix. Y no llegando, lógicamente, no a la exageración, ni tampoco a las personas que divagan en cosas que no tienen ni razón ni ser. Pero sí, obviamente, hay que cuestionar siempre, ¿no?, la realidad en que uno vive y lo que uno cree conocer. Y de eso se trata el camino de la vida, ¿no?, lo que estamos experimentando aquí. Hay personas que estas cosas no las toman en serio, que no profundizan nunca, que nunca buscan el porqué del porqué, no se preguntan ni siquiera por qué están aquí, ni siquiera por qué viven o nacen. Pero hay otros que toda su vida están tratando de encontrar, ¿no?, la esencia de la existencia. Y no quiero ponerme ni metafísico ni espiritualista, nada por el estilo, simplemente porque creo que hay que comenzar viendo el panorama mundial, lo que está pasando, las tendencias que hay, que es algo que siempre señalo y que vuelvo por enésima vez a mencionar. Estése atento a las tendencias que se están dando, no son buenas. En los Estados Unidos en estos momentos pues tenemos un grave problema. Y ese grave problema se va a traspolar a Puerto Rico de una forma o de otra. Aquí la vamos a sentir nosotros los puertorriqueños, que ya de por sí tenemos grandes problemas económicos con un país que no hay forma de levantarlo. Sepa usted, no hay forma de levantarlo. Mientras siga obviamente el cierre que tenemos socioeconómico en el país, no hay fórmula mágica, no hay manera, no hay ecuación, no hay programa, no hay proyecto de gobierno de ningún candidato ni partido político alguno sobre la faz de la tierra que pueda levantar esto como va. Y esto lo saben todos los economistas, esto lo saben todos los industriales, esto lo saben todos los empresarios, todo el que está moviendo dinero en la isla de Puerto Rico, todo el que tiene que, o depende, ¿no?, de inversiones, sabe muy bien que aquí estamos en un colapso prácticamente. La mitad o más de la mitad de los negocios en Puerto Rico están en pique, muchos están cerrados, no pueden producir. Se acaban próximamente cualquier tipo de, digamos nosotros, de suspensión de pagos que pudiera haber de préstamos o la baja de intereses. Todo esto en un momento dado va a terminar y definitivamente inclusive la deuda de Puerto Rico va a haber que pagarla. Así que el próximo que suba a la gobernación ya para enero, el 2 de enero en adelante, va a tener que bregar con la deuda de Puerto Rico porque no hay más caobo, tú sabes, no hay más caobo, como dicen allá en Ponce, ¿no? No hay más oportunidad. Aquí tenemos una situación bien difícil y la gente está en el marasmo, en la negación, pensando en qué sé yo, no sé. Es algo increíble, ¿no? Incluso uno a veces va a algunas tiendas en Puerto Rico cuando uno tiene que hacer una gestión y uno ve las filas de personas gastando enorme cantidad de dinero. Y la pregunta de rigor es: ¿de dónde viene ese dinero? Porque inclusive sabemos muy bien lo que está pasando con el desempleo en Puerto Rico y que aunque ahora acaban de asignar varios millones de dólares, la situación no es asignar millones de dólares, la situación es que hay una serie de incompetentes, mediocres y politiqueros metidos en esa agencia. Obviamente en el Departamento de Trabajo, que no hay forma de moverlo y no hay cabeza en el departamento. Y si no hay cabeza, pues no hay forma de dirigirlo. Y así pasa en muchos, ¿no?,
muchas de las corporaciones públicas y de las agencias públicas de Puerto Rico no hay cabezas para dirigir. Parece ser que se fueron después de las primarias los que gobernaban el país y de cuando en vez hacen un poquito de gestos por los medios, por aquello que no digan que ya no están en la isla. Pero bueno, aparte de eso, esa situación, lo que se acerca no es bueno y lo que estamos viviendo tampoco. Haga la lista usted de la cantidad de corporaciones, negocios pequeños, medianos, comerciantes que están trancados en estos momentos y que no tienen forma o manera de producir capital y riqueza para que el país se mueva. COVID-19, no, hombre, vamos a dejarnos de eufemismo. O sea, COVID-19 va a alcanzar a todo el mundo mientras no tengan una solución, una cura, una vacuna real, efectiva, algo que voy a mencionar en un momento. La realidad es que seguimos con la paz en la cabeza. O sea, no se resuelve nada con esto. Con estas decisiones tipo siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII o de principio del siglo XX, con este tipo de estrategias no se acaba con el COVID. ¿Se ha hecho algo? Le pregunto yo a usted. Sí, a usted. ¿Se mejoró algo? No. ¿Se paró la pandemia? No. Nada. No se paró. No se paró. Inclusive, como decimos nosotros, allá los suecos que siguen con su país abierto, siguen muriéndose gente y enfermándose, pero inclusive cuando lo comparas con los que están cerrados, los países cerrados en Europa, tienen menos muertos y menos contagios. Así que uno se pregunta del por qué realmente. ¿Qué pasa en todo esto? Yo sigo pensando, y desde el punto de vista científico, lo probado, la evidencia, es que el COVID-19 definitivamente es un evento natural. Es un evento de mutaciones naturales y el que no conoce microbiología, pues obviamente esto le suena a chino y prefiere pensar en que los chinos realmente lo tiraron al aire. Aquí lo que hay, vuelvo a señalar por enésima vez, obviamente el aprovechamiento de unas circunstancias. Esas circunstancias han servido precisamente para establecer la norma de lo que está pasando ahora, el cambio social y obviamente cómo se va a resetear la cosa. Y me explico breve, sin mucha teoría de conspiración ni mucha idea complicada. Esto es simple, lo entienda desde un menor de 6 años hasta un adulto de 90. Eso es simple. Siempre ha habido, y sépalo usted, planes de contingencia económica, de continuidad de negocio para estos eventos. Siempre. Inclusive, antes del 9/11, del 2001, ya mismo cumplimos otro año más de ese terrible aniversario, ese recuerdo del autogolpe. La realidad es que habían planes de contingencia, muchas corporaciones, muchas inversiones, muchos grupos, inclusive aseguradoras. La lista es enorme de quienes manejan obviamente con continuidad de negocio y sobre todo continuidad de gobierno. De estos planes, acá los civiles, la gente común, pues esto les suena raro, que estaban conspirando, que eso estaba ready. Sí, estaba ready, pero no era para COVID-19, era para lo que pudiera suceder y para lo que va a suceder más adelante, que usted se creyó que esto se había acabado ahora. Hombre, no seamos boludos, la realidad es que esto va a continuar. Así que tenemos que atender algo. Y realmente, cuando hablamos del nuevo orden mundial, vuelvo a señalar por enésima vez, antes el nuevo orden mundial se cambiaba cada 100 años, luego 50, luego cada 30, en cada generación había un nuevo orden mundial. Elemental, la antropología sigue esa línea, obviamente, y usted la puede comparar con los estudios históricos y cómo es que se dan alzas económicas y cómo hay cambios. En la actualidad, ese nuevo orden se ha reducido ahora a una década. Cada década se vuelve a retornar en un nuevo orden. Así que despierte que ya en la próxima década, cuando lleguemos ya al 2030, al 2031, que es cuando realmente comienza la otra década, porque ahora en el 2021 comenzamos una década, en el 2031, pues entonces usted verá, si está vivo todavía, otros cambios radicales en la mecánica y en la forma de hacer las cosas. El análisis de estos asuntos muchas veces se escapa, ¿no? Obviamente, de la discusión pública. Y usted escucha a veces cosas exageradas, amarillistas, dramáticas, que es lo que a la gente le gusta, el morbo, ¿no? Lo más dramático, eso tiene que ser, no, que son estas cosas secretas, tremendo. Y eso es lo que llama a mucha gente en Facebook, en YouTube y etcétera, porque lo saca, como dicen ahí, tipo Hollywood, con más miedo que vergüenza. Pero por otro lado, entonces usted tiene el otro aspecto de que nunca ocurre nada supuestamente por arriba, ¿no? En la marea tranquila, y que la gente cree que nunca pasa nada mientras se está hundiendo en arena movediza. Y todo está pasando, o sea, todo está en cambio continuamente en la sociedad y en el orden mundial. Pues bien, aquí quiero veramente en este ratito, hoy martes 1 de septiembre de 2020, hoy el primer día del mes de septiembre, el mes pico de la temporada de huracanes, por allá usted ve que empiezan ya a desfilar, ya por ahí vienen diferentes depresiones tropicales, ya por ahí vienen en camino una serie de fenómenos atmosféricos que podrían ser peligrosos para nosotros. Tal vez pasen hacia el norte, hacia el sur, ya vayamos a ver qué es lo que pasa en las próximas 2 o 3 semanas, que es el momento crítico para Puerto Rico a nivel de tormentas y huracanes. Pero bueno, vamos a, como digo yo,
a cruzar el puente antes de llegar al río. Simplemente usted prepárese, que es lo inteligente. Tener planes de contingencia, planes familiares individuales, algo que siempre he recalcado. Hay que tener eso a la mano. No podemos esperar que la suerte llegue y que el gobierno resuelva, porque si usted a estas alturas de la vida todavía cree que el gobierno le resuelve algo, tiene graves problemas, mi amigo. Graves problemas de entender o percibir el mundo en que vive. No, aquí el gobierno no resuelve nada, el gobierno nos trae problemas. El gobierno no es tu amigo, el gobierno lo que nos trae es problemas y situaciones. Y pregúntele usted a las decenas de miles de desempleados que hay en Puerto Rico y que no les llega siquiera la PUA ni le llega ninguna otra ayuda económica, como es el caso mío, de los muchos más, que tenemos que reinventarnos y seguir trabajando porque a mí no me dan mantengo ni vivo de cuento. Así que de eso se trata esto, de hacer algo diferente dentro de la circunstancia en que estamos, pero a la misma vez tiene que darnos cuenta que si seguimos en este ritmo, encerrados todo el tiempo y no permitiendo que la economía avance, nos vamos a sacar el país que ya prácticamente está casi insalvable a nivel económico, a nivel socioeconómico. Y nuevamente vuelvo a señalar, ¿está el COVID-19 en la calle? Sí, está en la calle. Y que con todo el cierre que usted quiera hacer o usted quiera exigir, sigue obviamente propagándose la epidemia y la pandemia. Que se fallan obviamente en monitorear la situación, sí se falla en monitorear la situación, y sabemos que el Departamento de Salud de Puerto Rico resbaló en seco y se reventó con todo esto desde el día 1. En Estados Unidos exactamente lo mismo, por eso sigue habiendo más infecciones en Estados Unidos y más muertos en Estados Unidos que en ninguna otra parte del mundo, nos guste o no, esa es la realidad. Así que la gran nación, el imperio, está más fastidiado que nadie. A los que lo tratan de copiar en su modelo, en copiar el modelo, como obviamente el gobierno de Bolsonaro en Brasil, exactamente igual. O sea, que obviamente es un modelo fallido de salud, de prevención de salud y de tratamiento elemental. Pues bien, en estos momentos la Organización Mundial de la Salud, que no tiene mucho prestigio ya, que había sido una de las organizaciones, digamos nosotros, punta en todo esto, y que sobre todo era de los aspectos de las Naciones Unidas, unas divisiones que realmente pues cubría una serie de circunstancias en todo el mundo, específicamente epidemias, pandemias o cualquier enfermedad infecciosa, y que servía obviamente para alertar a la comunidad internacional y para entrar de lleno, ¿no?, en cualquier brote que surgiera, un hot zone en cualquier parte del mundo, especialmente el tercer mundo, que es donde más se da esto. Pero debido de esta pandemia para acá, desde que esto comenzó, de diciembre, en enero en adelante, que empezó en China y luego se propagó por el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha caído total y completamente en desprestigio. O sea, prácticamente es una institución que muy poca gente le hace caso. El presidente Trump sabemos que cortó los fondos que le iba a dar o que le daba anteriormente, y muchos otros países ya ni siquiera utilizan a la Organización Mundial de la Salud como una guía. Así que hay un gran problema con eso. Pero esto no quiere decir que esa organización no diga las cosas en ocasiones correctamente y que no tenga el personal profesional que pueda obviamente hacer el trabajo. Hay unas cuestiones políticas relacionadas con esto y hay también unas cuestiones de negocio, porque al igual que el CDT de Atlanta, o el CDC de Atlanta, perdón, el CDT donde ustedes le dan ahí medicina, el CDC de Atlanta y obviamente la Organización Mundial de la Salud, sabemos muy bien que tienen una serie de conexiones con farmacéuticas y que eso es parte del Big Pharma. O sea, que eso es parte obviamente de un esquema gigantesco de negocio, porque la medicina, al igual que cualquier industria capitalista, está ahí para hacer dinero, no para servir a los pobres. O sea, ese juramento de Hipócrates se ha convertido en algo hipócrita. Si eso lo sabemos, no vamos a llamarnos engaños, de que hay médicos que se entregan en vida, en cuerpo y alma a sus pacientes, los hay, los menos, ya no son los muchos. Pero los hay todavía, y hay médicos como la Organización Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y otras cosas más que van a diferentes partes del mundo, donde obviamente lo que ganan es una miseria y exponen sus vidas. Sí, hay médicos misioneros también, y eso hay que aclararlo porque aquí no todo es negro, todo es blanco. Pues bien, ¿qué ha dicho obviamente la Organización Mundial de la Salud? Bueno, acaba de señalar que de las 33 vacunas que están avanzadas, ¿no?, las que ya están pasando a lo que se llama la tercera fase, ninguna de ellas es segura. Ninguna de ellas está totalmente probada, inclusive la Sputnik 5 de los rusos y la otra, pues los rusos tienen alegadamente 2 vacunas ya listas supuestamente, al igual que China, al igual que Estados Unidos. China también se va a brincar la tercera fase. ¿Qué es la tercera fase? Bueno, son pruebas clínicas donde se prueba con miles o inclusive con cientos de miles de personas una vacuna antes de inocular a millones y millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque en un marco más grande, en un universo más grande de pruebas, tú puedes ver si hay reacciones alérgicas, si realmente la vacuna es efectiva, si cubre lo suficiente, si el espectro obviamente de seguridad de la vacuna o de cubierta es real o no es real, etcétera. Un sinnúmero de cosas que hay que ver. Lo peor del mundo es una vacuna fallida o una vacuna que tenga, qué sé yo, contradicciones o que tenga efectos secundarios, etcétera. Eso es sumamente peligroso y eso se ha visto anteriormente, no una vez ni dos, muchas veces se ha visto esa situación, especialmente
en países pobres o en los países africanos. Importante señalar, esta cuestión de acelerar la vacuna, porque todos sabemos, primero, el prestigio político, los billones y billones de dólares que hay a quien tenga la vacuna primera, ¿no? O el país que diga, nosotros somos los primeros en tener la vacuna, todo eso juega obviamente sobre el tablero internacional. Y tanto Estados Unidos como China como Rusia, que están a la cabeza de la investigación, junto obviamente también con Gran Bretaña, pues son los que obviamente quieren de alguna forma o manera darle golpe adelante, los que convenzan en esto. En Estados Unidos ya hemos escuchado precisamente que se ha pedido o se ha sugerido, ¿no?, que el FDA o lo que se llama la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos, pues pase también, se brinque la fase 3, igual que hicieron los rusos, igual que han hecho los chinos, y que se tenga lista la vacuna y certificada. ¿Qué ha pasado en esto? Bueno, que obviamente el administrador del FDA, el doctor Stephen Hahn, que ha dicho que él renuncia, que si Trump le pide eso o alguien del gobierno le hace presión para eso, él se va, que lo haga otro, porque no va a aprobar ninguna vacuna que no sea segura. Y aquí hay obviamente un gran dilema, porque hay muchas personas que no se quieren vacunar. Hay otras que se meten lo que le pida a usted, se meten al cuerpo lo que aparezca, obviamente por el miedo que hay con el COVID-19. Y recuerde que nada se propaga más que el miedo. El miedo es el arma más efectiva de todas las que puedan existir. Así que esto está en estos momentos. Recuerde usted que en tiempos regulares, en tiempos, por ejemplo, normales de investigación científica, una vacuna puede tardar de 5 a 10 años en lo que se desarrolla y luego se utiliza con la gente, ¿no?, con el pueblo, con las personas en el lugar que sea importante. Ahora, pregúntese usted, todavía no hay vacunas para el SARS, el SARS-1, no el SARS-CoV-2, que es obviamente el COVID, que es el coronavirus 19 que tenemos. La enfermedad que produce se llama SARS-CoV-2 o obviamente COVID-19. Esa es la enfermedad. El virus es el COVID-19. La gente habla genéricamente, pero hay que hablar con propiedad y separar obviamente una cosa de la otra. Ahora, importante señalar, y esto es así, no hay vacuna para el SARS. No hay vacuna también, obviamente, para el MERS, que son primos hermanos, obviamente, del COVID-19 y del coronavirus 19. Son primos hermanos y todavía no hay vacuna. Los rusos dicen que ellos parten precisamente de una vacuna experimental, al igual que los chinos que estaban haciendo para el SARS, y que usando los primeros avances que hicieron para esa vacuna del SARS, que lleva más de 10, 11 años, o 12 años, o 13 años sin tenerla ready, pues partiendo de eso, de ese punto de partida, es que ellos tienen actualmente esa vacuna que ellos dicen que van a implementar próximamente. Ahora, importante señalar, recuerde usted que la vacuna rusa, específicamente esa Sputnik 5 de las dos, surge precisamente de un instituto, ¿ok?, o de un laboratorio militar. O sea, ellos lo sacan esto no de una farmacéutica regular que se dedique a esto o aquello, a investigación universitaria, etcétera. No. De un instituto militar para armas biológicas. De ahí precisamente es que ellos están sacando esta vacuna que ellos van a utilizar, precisamente del marco militar. En otras partes del mundo, pues no se está haciendo de esta manera, por lo menos hasta donde sabemos, pero sí se está haciendo obviamente a través de laboratorios universitarios, de la industria farmacéutica sobre todo, ¿no?, y laboratorios privados. Eso es importante que lo sepamos. Nuevamente, quien tenga esto va a alcanzar los billones o trillones de dólares. Vaya usted a saber, porque obviamente la demanda inicial de esta vacuna son para más de 2.500 millones de unidades. Oyó bien, 2.500 millones de unidades. En los países como Estados Unidos o los países europeos, pues podría costar de 5 a 10 dólares cada vacuna. Podrían ser 2 vacunas, 3 vacunas, 4 refuerzos, no se sabe. Pero de 5 a 10 dólares cada dosis. En los países más pobres, obviamente, trabajado por la OMS, por las Naciones Unidas o las ayudas que sean, podrían costar 3 dólares estas vacunas. Así que todas estas cosas es importante que las sepamos. Los protocolos, nuevamente voy a decir sobre el FDA, alegadamente el doctor Stephen Hahn ha dicho que no va a aprobar nada que no haya pasado la tercera fase de las 100.000 pruebas, ¿no?, con seres humanos, y que esto haya sido, por lo menos la vacuna, se supone que sea por arriba del 50% efectiva. ¿Me explico? No menos del 50% de las personas que estén vacunadas se pueden enfermar. Tiene que ser por arriba, y lo ideal es que sea 60, 65, 70%. No existe una vacuna de 100% exacta. Siempre hay que dejar, obviamente, un por ciento, ¿no? Hay probabilidades siempre de que, obviamente, pueda haber un fallo en la vacuna o alguien pues se pueda contagiar, aunque esté vacunado. Eso es importante que lo sepamos. Pues bien, cosas que están pasando. Bueno, nuevamente vuelvo a señalar la situación que está pasando en los Estados Unidos. Esta cosa que está pasando con las revueltas sociales, lo que está pasando en Portland, ¿no?, lo que pasó en Kenosha, allá en Wisconsin. Saben que hoy pues Trump llegó allá, aunque le había pedido, inclusive el gobernador de Wisconsin, le había pedido al alcalde que no fuera a aquel lugar, que aquello estaba, ya usted sabe, bastante descontrolado, una zona que está caliente, luego obviamente del incidente de Jacob Blake
los famosos 7 disparos que le hicieron los policías en la espalda, y todo lo que ha habido en las protestas de Black Lives Matter, lo que está pasando con Antifa por un lado, que es la izquierda identificada en Estados Unidos liberal, por otro lado pues Trump, que ha estado apoyando directa e indirectamente a los milicianos en los Estados Unidos, inclusive policías, por ejemplo, también han estado apoyando a los milicianos para que den apoyo, y esto lógicamente pone una crisis racial y social en los Estados Unidos a unos niveles que no se habían visto en mucho tiempo, ni siquiera, oiga bien, ni siquiera en los años 60, cuando estaba Malcolm X, cuando estaba el Dr. Martin Luther King, cuando estaba Angela Davis, cuando estaban todos esos grupos que habían de protesta, ni siquiera, y el Ku Klux Klan con el gran dragón rojo y todo aquello, aún con eso, ni así se había llegado a los niveles de crisis que hay ahora mismo en los Estados Unidos. Sabe usted eso, ¿verdad? Lo invito a que verifique la historia y pueda hacer la comparativa para que entienda que lamentablemente estamos en una curva de caída sumamente difícil, en un momento de inflexión para la historia de los Estados Unidos y su política. Esto hay que pensarlo bien. Lógicamente, allá en Kenosha, pues ya está la policía, está la Guardia Nacional, hay agentes federales, todo eso está allí, obviamente, concentrado en aquel lugar, pero en Portland sigue el problema también. El presidente Trump ha dicho que esto se resuelve con mano dura, que la única forma de resolver que se terminen los motines o las protestas es con la fuerza. Lo dijo Trump, no lo digo yo. Vea los Twitter y vea lo que él dice y usted después me dice si es o no es así. ¿Qué ha dicho? Bueno, inclusive estaba viendo hace un rato un video del presidente Trump, una entrevista, donde dice que para él los alcaldes, que esto por un lado sucede únicamente en ciudades demócratas y estados demócratas, ¿no? Es lo que él dice. Y por otro lado, lo que dice Trump es que él no se pregunta cómo estos alcaldes son tan estúpidos, que él no sabe cómo no pueden controlar esto y cómo han llegado a ser alcaldes y otros gobernadores. Él dice que esto se resuelve con una llamada telefónica y que en 10 minutos se acaba con la protesta. Bueno, ¿cómo usted acaba en 10 minutos con una protesta? ¿Aplastando al que protesta? Hay que tener cuidado porque los Estados Unidos poco a poco se están moviendo hacia un sistema autoritario donde los derechos civiles no están. Y bueno, claro, aquí hay una discusión, no solamente filosófica, sino de derecho también constitucional, donde usted tiene que preguntarse dónde comienza el derecho del ciudadano y dónde obviamente termina el deber del ciudadano, o vis a vis, dónde comienzan los deberes y dónde terminan los derechos. Aquí hay las dos cosas, no solamente una. Y como he dicho muchas veces, y todos sabemos, la Constitución es la Carta Magna que defiende al ciudadano. Pero aparte de todo eso, hay unos deberes y hay unas leyes que están para que el ciudadano siga. Eso se llama un acuerdo social. Y en ese contrato social estamos todos nosotros. Así que hay que ver qué es lo que hay que hacer con todo esto. Vamos a reprimir en Estados Unidos cualquier protesta, cualquier movimiento, partiendo de la premisa de que se va a convertir en algo violento, como pasa en Puerto Rico. Pues aquí estaban las protestas y ya ha llegado cerca de la medianoche, empezaron los motines. ¿Es o no es así? Y el viejo San Juan era territorio de nadie, tierra de nadie. Claro. Bueno, acá en Puerto Rico uno lo justificaba muy bien, pero aquí hay gente que justificaba eso en Puerto Rico, pero lo señala en Estados Unidos. Aquí no se puede hacer diferenciaciones, aunque sí las haya culturalmente y haya un sinnúmero de cosas que no son exactamente igual. Pero la realidad es que la democracia necesita de las protestas. Una democracia, y vuelvo a señalar por enésima vez, y sépalo usted, sin protesta no hay democracia. ¿Ok? Sin marcha en la calle y sin huelga no hay democracia. Sin libre expresión no hay democracia. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Sepan ustedes que durante la Guerra Fría, y esto es bueno que conozcamos este axioma, ¿no? esta ley de vida o este hecho realmente, durante la Guerra Fría, el paradigma que tenía la Unión Soviética era de que si en Estados Unidos, cuando mataron por ejemplo al presidente John F. Kennedy, subía un gobierno militar a los Estados Unidos, ellos no lo iban a pensar dos veces para atacar a los Estados Unidos. Me explico para que me entienda y sepa usted lo que pudo haber sido la historia y lo que sí se sabe, obviamente una vez se ha hecho la revisión de la historia de aquel momento histórico, y esto luego de la crisis de los misiles, los 13 días allá en Cuba, en el 62, cuando en el 63, ¿okay? Mataron en noviembre del 63, mataron al presidente Kennedy. El gobierno de Rusia, de la Unión Soviética en aquel entonces, estaba muy pendiente a ver cuáles eran los movimientos y los cambios dentro de la estructura de gobierno de los Estados Unidos. Porque ellos sabían que obviamente Estados Unidos tenía una política ya de guerra de sorpresa, o lo que algunos dicen guerra preventiva. Y ellos sabían, y esta era la política que había, aparte del acuerdo que tienen con los chinos para una guerra mutua contra Estados Unidos en caso de un intercambio termonuclear. La idea era que si subía un gobierno de corte militar en los Estados Unidos, ellos no le iban a temblar el pulso para atacar preventivamente con armas nucleares a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto en ese ejemplo histórico para que sepamos algo de algo en este asunto? Que si en Estados Unidos sigue obviamente tirándose hacia la derecha fascista
y hacia este tipo de militancia, aparte de tal vez una guerra civil pequeña, grande, no sé, casi están en eso y por ahí va la cosa. Recuerde que mencioné anteriormente, allá hay grupos obviamente afroamericanos armados y no son 10 ni son 20, ¿ok? Inclusive para que usted sepa, el FBI ha notificado al estado de Illinois, a la ciudad de Chicago, de que las pandillas, decenas y decenas de pandillas que hay, oiga bien, en la ciudad de Chicago, se están preparando para atacar directamente a los policías que desenfunden sus armas y apunten a ciudadanos. ¿Oyó bien eso? Verifique y me dice si es o no es así. Verifica, despierta durmiente, que la gente está en la bobería, la gente está aquí siempre en el chinchorreo y no sabe lo que pasa en el mundo hasta que le caiga encima y no sepa qué fue lo que le dio. Recuerda que el golpe que te tumba es el que nunca ves. Pues aquí lo importante es que ya el FBI ha dado esa alerta a las autoridades del estado de Illinois y a las autoridades policíacas y al alcalde de Chicago. Las pandillas, por la información que tenemos de inteligencia dentro de Chicago, las pandillas se están organizando para repeler a cualquier policía que saque su arma de fuego. Si eso pasa, vamos a estar en medio de una guerra civil definitivamente. Y ya ha dicho el Pentágono, si usted está siguiendo las noticias y verifique lo que yo diga de la A a la Z, esto no es a ver qué pasa, no, yo digo lo que está pasando, lo que hay, información que está ahí sobre el tapete. Oiga, el Pentágono ya ha dicho, el secretario de las Fuerzas Armadas, que si en Estados Unidos hubiera una revuelta, o sea, obviamente comienza una situación entre civiles, una lucha civil, lo que sea, los militares no se van a meter, no van a intervenir. Así que tenemos una crisis ahí, antes de las elecciones, y probablemente sea peor después de las elecciones, porque depende quién gane las elecciones. ¿Qué pasaría después de las elecciones? Bueno, el presidente Trump dijo, y dígame si es o no es así, dígame, que él no aceptaría, los resultados de las elecciones, porque él cree que va a ganar, que no podría aceptar los resultados de las elecciones, lo ha dicho de una forma y de otra, en Twitter también, o lea los Twitter, por amor a Dios. Así que ya está la semilla ahí, obviamente, la píldora venenosa de un lado y del otro. Antifa contra las milicias blancas, obviamente las Panteras Negras, Black Lives Matter y otros grupos más que se han organizado. Por otro lado también, el Ku Klux Klan, quién sabe dónde va a brincar, porque aparentemente estas milicias no quieren al Ku Klux Klan y el Ku Klux Klan no quieren ni a los negros ni a las milicias. Así que lo que viene no es fácil en esta crisis racial, de violencia racial que hay en los Estados Unidos. Así que hay que ver más allá, obviamente, de lo aparente. Bueno, y muchos otros asuntos más. Obviamente no quiero tomarles toda la noche con esto, simplemente quiero adelantarles estos puntos de vista de lo que está pasando en el mundo, no las noticias que están corriendo, porque hay muchas cosas importantes e interesantes. Y esto hay que seguir de cerca, lo que está pasando con el mundo. No es fácil y hay cosas que podrían sorprender a mucha gente. Incluso hay una noticia que me estuvo curiosa, la quiero mencionar meramente porque es una de estas curiosidades que uno ve y que pueden ser peligrosas. Usted sabe muy bien que, por ejemplo, está limitado el uso de drones en áreas urbanas específicamente. Tiene que tener una licencia también, una certificación para poderse jugar con un drone por ahí, ¿ok? Y se supone que usted no puede volar un drone cerca de un aeropuerto. Hay más o menos, como diría yo, un espacio enorme, abierto, de varias millas, 3 millas o más, donde no puede haber un drone volando cerca de una pista de aterrizaje, ni tampoco cerca de instalaciones de radar, por ejemplo, el aerostato de Laja. Nada puede volar a 3 millas a la redonda del aerostato de Laja. Pues bien, dicho eso, aquí lo importante que sepamos es que precisamente hay un reporte del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, donde un individuo con una mochila de propulsión, la mochila de propulsión es que usted se la pone, tiene atrás como si fueran unos motores de turbina, de propulsión de cohete, y usted vuela, puede volar sobre 1000 metros de altura. Y yo me acuerdo que el primero que yo vi fue en los años 60, en la feria aquella científica, en la feria mundial, aquella que daban allá en Nueva York. Y después lo habían puesto hasta en series de televisión cuando yo era niño en los 60. Pues bueno, se existe y se han ido mejorando. Pues los pilotos de 2 líneas aéreas reportaron individuos volando, o un individuo en particular volando cerca de los aviones en el aeropuerto. ¿A cuánto? A 1000 metros de altura. Y se acercó más o menos como a 300 metros del avión. Y esto definitivamente es peligroso. Ese método, bueno, nadie sabe, tal vez es un individuo irresponsable o alguien que se salió de curso, yo no lo sé. Pero lógicamente se supone que las agencias de orden en los Estados Unidos, law enforcement, ¿no?, de ley, tengan que ver todas estas cosas y visualizar los posibles peligros que puedan haber, obviamente, en el futuro. Por no ver eso pasó lo del 9/11, ¿ok? Por no ver cosas que se pueden anticipar. Hay que anticipar, obviamente, las cosas que pudiesen ser en un momento dado utilizados por terroristas, tanto domésticos, internos, como obviamente del exterior. Así que vamos, ojo a lo que está pasando en el mundo. Cosas que no son muy buenas están pasando. Yo definitivamente estoy muy preocupado por la inestabilidad que hay a nivel de nuestro mundo, diferentes lugares del mundo que están, obviamente, en equilibrio precoz,
mejor dicho, no precoz, sino diríamos nosotros difícil, peligroso. Precoz es algo ya adelantado, pero bueno, lo que sí quiero decirles es que tenemos que estar bien despiertos a lo que pueda pasar. Y aquí en Puerto Rico, de alguna forma o manera, necesitamos que el gobierno sea más proactivo y que los que van a estar en las elecciones realmente traigan soluciones reales. Puerto Rico está quebrado. El gobierno está total y completamente quebrado. Ahí no hay ningún lugar donde sacar algo. Las ayudas federales o los incentivos pues están mal canalizados y no tiene gente que sepa bregar con eso ahora mismo en el gobierno, en la administración. Quienes suban van a tener que buscar reales administradores. Sea el Partido Popular, sea cualquier movimiento, esta Victoria Ciudadana, sea el Partido Independentista o el PNP con el Pierluisi o el que aparezca, el pájaro que caiga, quien sea. O sea Eliezer o el que venga, o el otro, el religioso, el doctor o el que le dé la gana, vaya a saber usted que no sé para qué toda esa gente quiere ser gobernador, porque ser gobernador en Puerto Rico es coger pedradas diariamente, estar chequeándote y tal vez algún día caer preso. Pero bueno, aparte de todo eso, que lamentablemente ser gobernador en Puerto Rico no es una figura de prestigio, o usted cree que ser gobernador de Puerto Rico da prestigio. La historia nos dice que no es así. Y nos dice que obviamente cada nuevo gobernador es peor que el anterior. ¿Es o no es así? Así que tenemos esa línea, obviamente, de sucesión que no es la mejor. Y uno se pregunta cómo hay gente que todavía quiere llegar a esa posición. Y menos con ninguna estructura política, con nadie que pueda estar ahí, sin representantes, sin senadores, sin nadie que lo apoye en su gestión política. Pero bueno, hay gente que quiere inventar a ver si cae la luna de queso con melado y si el maná cae del cielo. La realidad es que tenemos una situación muy grave. ¿Y quién coja el gobierno, el próximo gobierno de Puerto Rico va a tener que pagar la deuda de Puerto Rico, ¿ok? Y obviamente todo el mundo todavía a estas alturas, yo supongo que todos los sectores políticos están pidiendo una auditoría de la deuda de Puerto Rico. Sepa usted que el Congreso de los Estados Unidos la puede pedir. Si hacemos la presión con el Congreso de los Estados Unidos, habría una auditoría sobre los gobernantes populares y nuevos progresistas que ha tenido este país. El Congreso lo puede hacer, tiene el poder el Congreso, pero ya usted sabe, ellos están en su politiquería de allá, matándose unos con otros y con un país que está a punto de rajarse por la mitad. Lamentablemente para Puerto Rico, que es una posesión militar o un territorio no incorporado, la vieja colonia de Puerto Rico, está a expensa de lo que pase allá. Y si allá hay caos, no se pregunte usted qué va a haber aquí. Despierta durmiente, el tiempo se nos acaba y esto no es para meterle miedo a nadie, para que usted se ponga a pensar. Por eso hacer planes de prevención, no solo para huracanes que van a venir todos los años, cíclicos, o terremotos que nos van a dar en algún momento nuevamente. Aquí hay que hacer planes para las malas decisiones de los seres humanos, para la complejidad y la descomposición social, ¿ok? Para toda esta decadencia que estamos viviendo, que se refleja en todo lo que hacemos, en el quehacer diario, desde la música a lo que usted quiera, todo está en decadencia y lamentablemente usted ve las señales que hay. Así que despierta, prepárate. Hay quien dice, se acaba el mundo, ¿para qué me voy a preparar? Es que el mundo el mundo no se va a acabar. Esto es paulatino y esto irá obviamente decreciendo unas cosas y otras creciendo. Aquí es cuestión de ayudar a nuestros hijos a que sobreviven y nuestros nietos, proteger nuestra familia. Si usted decide no pelear por su familia, pues allá usted es un cobarde y un responsable. Nuestro deber es proteger nuestra familia, su familia. Y cuando protegemos la familia, luego protegemos nuestra comunidad. Y luego nuestra comunidad al resto del pueblo. El gobierno, que se proteja a él, a quién le importa. Bien, mis amigos, gracias. Gracias por compartir conmigo. Y aquí lo dejo con un poquito de la música de mi banda erótica. Escuchen un poco del feeling nuestro. Gracias por estar esta noche conmigo y será hasta el próximo jueves, ¿ok? Un poco de música de erótica. Sayonara. Un poco de agua por allá.
La música la pueden conseguir con nuestra producción en el 787-579-8600. 787-579-8600 para la música de Erótica, los CD. Gracias, buenas noches y hasta el jueves. Se me cuidan. Sayonara a todos.